Un giro del destino, un secreto enterrado y una niña que lo cambió todo. A minutos de casarse con la mujer equivocada, una niña irrumpió en la capilla gritando: «¡Ella no es para ti!». Lo que siguió desentrañó 6 años de mentiras y lo cambió todo. El sol se colaba por los altos vitrales de la histórica capilla de San Agustín, proyectando una luz cálida y de colores sobre las hileras de rosas blancas y sillas con ribetes dorados. Las suaves notas de un cuarteto de cuerdas flotaban en el aire, delicadas y elegantes, al igual que la escena que se desarrollaba en el altar. Alex Carter, erguido y sereno, vestía un traje de boda blanco hecho a medida con un sutil patrón plateado en las solapas. Su cabello castaño oscuro estaba perfectamente peinado y sus ojos azules exploraban a los invitados con una calma distante, aunque debajo una tormenta de emociones se agitaba. Expectación, orgullo y algo que no podía nombrar. La novia, Bella Moore, había hecho su entrada hacía unos momentos con un deslumbrante vestido blanco, de esos que brillaban con cada respiración que daba. Su largo cabello rubio estaba recogido en un moño suelto y elegante, y su sonrisa era perfecta. Cada fotógrafo en la sala capturó la forma en que ella tomaba la mano de Alex al llegar al altar, la forma en que sus dedos se entrelazaban como si todo en su mundo estuviera seguro. Bella irradiaba confianza y satisfacción, como si esta boda no fuera solo una unión, sino una victoria personal. Después de todo, ella había luchado por este momento. Había esperado, maniobrado, soportado, y ahora aquí estaban, a punto de sellar un futuro que había visualizado durante años. Los invitados susurraban emocionados entre sí. Los medios de comunicación no habían sido invitados, pero algunas caras reconocibles del mundo de la tecnología y la moda salpicaban los bancos. Algunos colegas cercanos de Alex se sentaban en silencio, respetuosos y formales. Sin embargo, algunos intercambiaban miradas vacilantes, el tipo de sutil preocupación que solo aquellos con recuerdos largos llevaban consigo. Recordaban a Emma. Recordaban la repentina ruptura hace 6 años, los rumores, el silencio y lo rápido que Bella había ocupado el espacio vacío que Emma había dejado. Pero el tiempo había pasado, y ahora, con la compañía multimillonaria de Alex alcanzando fama mundial y el nombre de Bella vinculado a cada una de sus apariciones públicas, la mayoría lo había olvidado o había optado por no hacer preguntas. Los pensamientos de Alex retrocedieron, breve e involuntariamente, a un momento diferente 6 años antes, cuando se había parado en una sala mucho más pequeña, sosteniendo la mano de Emma. Sin fotógrafos, sin cuarteto de cuerdas, solo 2 personas que creían el uno en el otro. Los ojos de Emma habían sido suaves y honestos, y solía confiar en ellos más que en cualquier otra cosa en el mundo. Pero luego Bella se le había acercado con las manos temblorosas y la cara desconsolada, mostrándole mensajes, fotos, cosas que no podía olvidar, acusaciones de traición, de deslealtad. Y Emma, ella le había rogado que la escuchara, pero en su furia, no pudo. Le había dado la espalda. Ahora, de pie en este gran altar con Bella a su lado, el pasado parecía lejano, lo suficientemente lejano como para enterrarlo. O eso pensaba él. El sacerdote se adelantó, aclarando suavemente su garganta mientras la música se desvanecía. Abrió el libro ceremonial y sonrió a la pareja. Queridos amados, estamos reunidos aquí hoy para presenciar la unión de Alexander Carter y Bella Moore en santo matrimonio.
Las palabras continuaron, pero Alex apenas las escuchó. Algo tiró del borde de su conciencia, una voz tranquila en lo más profundo que le decía que algo andaba mal. No exactamente mal, sino inquieto. Aún así, él sonrió. Miró a Bella, le apretó la mano un poco más fuerte, y la ceremonia continuó, felizmente inconsciente de lo que estaba a punto de cambiarlo todo. Justo cuando el sacerdote hizo una pequeña pausa y volteó la página de su libro ceremonial, preparándose para recitar los sagrados votos, un sonido repentino y agudo cortó el aire como un cristal, rompiéndose en medio de una sinfonía. No fue ruidoso en el sentido tradicional, pero tenía un peso que atrajo todas las miradas en la capilla hacia su origen. Una pequeña voz, clara y temblorosa, pero desafiante, resonó desde el fondo de la sala. Ella no es para ti. Por un momento, el silencio se sintió como una pesada cortina. Los músicos se congelaron a mitad de nota, y el sacerdote miró hacia arriba, sobresaltado. Los invitados se retorcieron en sus asientos, estirando el cuello hacia la voz, sin estar seguros de si habían escuchado correctamente. Incluso el agarre de Bella alrededor de la mano de Alex, tenso, se agitó ligeramente, sus uñas presionando más fuerte en su piel. Los ojos de Alex se abrieron de par en par, mientras se giraba instintivamente para ver quién había hablado, y lo que vio hizo que su respiración se atascara en su pecho. Allí, justo dentro de la entrada arqueada de la capilla, se encontraba una niña pequeña con un vestido amarillo pálido, su cabello castaño oscuro cayendo en suaves ondas más allá de sus hombros. Parecía no tener más de 6 años, y sus pequeños puños estaban apretados a los costados. Sus ojos, brillantes y de un azul tormentoso, estaban llenos de lágrimas contenidas y una fuerza obstinada que parecía demasiado madura para alguien tan joven. Detrás de ella se encontraba una mujer, callada, tensa, casi asustada de moverse. Su largo cabello castaño rojizo estaba recogido en un simple moño, y aunque no llevaba maquillaje y vestía de manera sencilla con un modesto vestido azul marino, su presencia parecía eclipsar toda la habitación. Era Emma. Alex se quedó mirando como si estuviera viendo un fantasma. Su mente corría para dar sentido a lo que estaba sucediendo, pero el resto de la habitación se desvaneció. Bella se volvió hacia él, su agarre ahora de hierro en su muñeca, y susurró entre dientes apretados: ¿Qué hace ella aquí? Pero él no respondió. Todo su cuerpo estaba congelado, no por miedo o ira, sino por algo más profundo, un maremoto de emociones que se estrellaba contra las paredes que había pasado años construyendo. La niña, la que se había atrevido a interrumpir la boda, se mantuvo firme. Levantó ligeramente la barbilla mientras se encontraba con la mirada de Alex, y por una fracción de segundo, algo pasó entre ellos. No fue un reconocimiento en el sentido consciente, sino algo crudo e instintivo. La respiración de Alex se volvió superficial mientras miraba de la niña a Emma y de nuevo a la niña. Su mente de repente haciendo clic en las piezas que había enterrado y olvidado, o tal vez se había negado a reconocer. Emma se adelantó suavemente y puso su mano en el hombro de la niña. «Lily», susurró, pero la niña no se movió. Mantuvo su mirada fija en Alex, su pequeño pecho subiendo y bajando rápidamente. Emma miró a Alex, su expresión ilegible, una mezcla de miedo, dolor y algo completamente distinto. Algo que hizo que su pecho se apretara dolorosamente. Jadeos y murmullos se extendieron entre los invitados.
Nadie sabía qué hacer, mucho menos el sacerdote, que se paró torpemente a un lado, mirando de un lado a otro entre la pareja en el altar y la dramática interrupción que se desarrollaba en el pasillo. El momento pareció alargarse interminablemente. El rostro de Bella se estaba quedando sin color. Su expresión, perfectamente compuesta, se resquebrajaba muy ligeramente. Siseó de nuevo, esta vez más fuerte. «Alex, di algo. Diles que se vayan». Pero Alex no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en Emma. Había tanto que quería preguntar, pero no le salían las palabras. Los recuerdos le inundaban ahora. La forma en que Emma solía mirarlo cuando nadie más creía en sus sueños. Las noches en que trabajaba en su primer producto, mientras ella le traía café y ánimos. Las cartas que había escrito cuando él viajaba. Y luego la mirada en su rostro ese día. El día en que la acusó sin dejarla hablar. La forma en que sus ojos se llenaron de incredulidad y de un dolor silencioso. Se había alejado de ella, convencido de que tenía razón, convencido de que lo habían traicionado. Y ahora aquí estaba, 6 años después, de pie ante él, con una niña que tenía sus ojos, su expresión, su fuego. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar nada a su alrededor. Emma habló suavemente. Su voz apenas se oía en la silenciosa capilla. «No vinimos aquí para armar un escándalo», dijo. «Solo...» Ella necesitaba decir lo que sentía. Miró a Lily con una mano tierna pero temblorosa en su espalda. Le dije que no era nuestro lugar, pero ella insistió. Lily se volvió hacia su madre brevemente y luego miró de nuevo a Alex. Su voz era más pequeña esta vez, pero aún firme. «No se supone que te cases con ella», dijo. «Se supone que debes estar con mami». Todo se detuvo. Nadie respiró. Bella finalmente soltó la mano de Alex, su brazo cayendo a su lado como si pesara 100 libras. Sus ojos se movieron de Emma a Lily y a Alex, calculando en silencio, desentrañando, entrando en pánico. El velo de perfección, que había creado tan cuidadosamente a lo largo de los años, comenzó a deslizarse. Alex dio un pequeño paso hacia adelante, inseguro, inestable, pero incapaz de quedarse quieto. Su voz se quebró al intentar hablar. «Emma, ella es...» Emma no respondió. Lo miró con una tristeza tan pesada que sintió que podía arrastrar a toda la capilla al silencio para siempre. Condujo suavemente a Lily de la mano y se dio la vuelta para irse. Pero algo dentro de Alex cambió. Dio otro paso hacia adelante, esta vez más rápido. «Espera», dijo, más fuerte. «Por favor, no te vayas». Y aunque la ceremonia no había terminado, aunque las flores, los invitados y los destellos de las cámaras estaban esperando, aunque Bella todavía estaba en el altar, algo mucho más importante acababa de comenzar. Alex se quedó congelado en medio del pasillo, su respiración superficial, su pulso latiendo en sus oídos como olas rompiendo contra un acantilado. Detrás de él, el sacerdote lo llamó suavemente por su nombre, inseguro de si continuar o cancelar todo. Bella no se había movido del altar, pero el calor de su ira irradiaba por la capilla como un grito silencioso. Los invitados, incómodos y confundidos, susurraban detrás de sus manos, algunos evitando el contacto visual por completo. Otros, mirando a la niña como si fuera un fantasma de otra vida. Pero a Alex no le importaban los invitados, la música o las fotografías. Todo en lo que podía concentrarse era en la forma en que Emma lo había mirado.
como alguien que había cargado un peso durante años, esperando el momento en que la verdad finalmente importaría. Ya estaba a mitad de camino de los escalones de la capilla con Lily, cuando volvió a hablar, esta vez con más urgencia, las grietas en su voz ahora completamente expuestas. «Emma, por favor», dijo, más fuerte, más claro. «No te vayas, no así». Emma vaciló al borde del camino de grava que conducía al jardín detrás de la capilla. Lily le apretó la mano con fuerza, pero su pequeño rostro se volvió una vez más hacia Alex, sus ojos azules vigilantes, casi esperanzados, como si ella también estuviera esperando para ver qué haría a continuación. Emma se dio la vuelta lentamente. No dijo nada de inmediato. Lo miró durante mucho tiempo, y cuando finalmente habló, sus palabras eran tranquilas pero con un toque de agotamiento. «¿Por qué ahora, Alex? ¿Por qué te importa ahora?» «No lo sé», admitió, acercándose, completamente inconsciente del silencio que aún se apoderaba de los invitados. «Tal vez porque vi sus ojos, tal vez porque he estado huyendo de la verdad durante 6 años, o tal vez porque eres la única persona en la que realmente confié y dejé que alguien más destruyera eso». La boca de Emma se tensó ligeramente y sus dedos apartaron un mechón de cabello detrás de la oreja. Su voz bajó. «Dejaste que alguien más me destruyera a mí, Alex, y ni siquiera preguntaste si era verdad». Su tono no era de enojo, era peor que eso, era de cansancio. Había ensayado este momento 1000 veces en su mente, solo que nunca había sido así, nunca tan público, nunca con su hija mirando. «Era joven», dijo él en voz baja. «Era estúpido, estaba enojado y tenía miedo». Ella soltó una risa corta, seca y triste. «No tenías miedo, Alex. Eras orgulloso, y tu orgullo te importó más que yo». No podía discutir eso. Era verdad. 6 años antes, había mirado unas fotos manipuladas y unos mensajes a medio leer, y en lugar de escuchar a Emma, su Emma, se había alejado. Había creído a Bella, porque las mentiras encajaban con las inseguridades que no quería admitir, y una vez que la acusación salió de su boca, una vez que el daño estaba hecho, fue más fácil seguir caminando que enfrentar el desastre que había creado. Se arrodilló lentamente a la altura de Lily, sus manos temblando ligeramente mientras la miraba a la cara. «¿Cómo te llamas?», preguntó, ya sabiendo la respuesta, pero necesitando escucharla de todos modos. Ella inclinó la cabeza con curiosidad, claramente tratando de decidir si podía confiar en él. «Lily», dijo suavemente, agarrando los dedos de su madre con más fuerza. Él tragó. «¿Cuántos años tienes?». «6», respondió, y luego agregó, casi tímidamente, «Mi cumpleaños es en abril». Abril. Eso haría que su concepción fuera solo unos meses antes de que todo se desmoronara. Miró a Emma, su corazón martillando en su pecho. Ella asintió una vez, apenas perceptible, pero fue suficiente. La verdad lo golpeó de golpe, no solo el hecho de que tenía una hija, sino el conocimiento de que ella había estado creciendo sin él, viviendo una vida que ni siquiera sabía que existía, riendo, llorando, aprendiendo y convirtiéndose en su propia persona, mientras él construía su imperio y fingía estar completo. La voz de Emma interrumpió sus pensamientos. «No la mantuve alejada de ti para castigarte, Alex. Intenté contactarte una vez, pero cuando vi lo feliz que te veías en la prensa con Bella, me detuve. No iba a arrastrar a Lily a algo tóxico. Tenía que protegerla. Tenía que protegerme a mí misma». Él miró hacia abajo. No tenía defensa. No había excusas.
No había razones nobles que ofrecer, solo culpa. No deberías haber tenido que hacerlo sola, dijo en voz baja. Y yo debería haberlo sabido. Debería haber. Su voz se quebró y no pudo terminar la frase. Emma se acercó y tocó la espalda de Lily suavemente. Es inteligente, lo observa todo. Cuando vio la boda en las noticias, hizo preguntas. No quería traerla aquí, pero ella insistió. Pensé que tal vez se arrepentiría. Pero ahora se quedó en silencio y miró a Alex, sus ojos más suaves ahora, más cansados que enojados. Lily miró entre los dos adultos, luego susurró. «Mami, ¿podemos hablar más con él? No aquí, sino más tarde». Emma dudó durante un largo momento, luego finalmente asintió. «Está bien», dijo en voz baja. «Pero solo si es realmente lo que quieres, Alex. No dejaré que la lastimes de la forma en que me lastimaste a mí. Un error, y desapareceremos para siempre». Alex los miró a ambos, a la mujer a la que una vez había amado con todo lo que tenía, y a la niña pequeña que nunca supo que necesitaba hasta este momento, y sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Había pasado años construyendo su vida en torno al éxito, la ambición y la imagen, pero nada de eso se sentía real ya, no en comparación con esto. «Quiero hablar», dijo. «No solo una vez, no solo para arreglar las cosas. Quiero conocerla y quiero intentar arreglar las cosas contigo también, si me dejas». Emma no sonrió, todavía no, pero asintió con el más mínimo gesto. «Ya veremos», dijo, y con eso se dieron la vuelta y se alejaron de la capilla, dejando atrás las flores, la música, el silencio y a Bella, todavía de pie sola en su perfecto vestido blanco, viendo cómo todo se desmoronaba. El sol ya había comenzado a descender en el cielo cuando Alex regresó a la capilla. El jardín detrás del edificio ahora estaba vacío. Los invitados se dispersaban lentamente después del caos, susurrando en voz baja en grupos, su curiosidad apenas oculta detrás de educados asentimientos y miradas. La boda que se suponía que era la cúspide de su vida personal y pública se había deshecho en cuestión de minutos, y en el centro de todo se encontraba la verdad que se había negado a enfrentar durante años. Caminó por el pasillo detrás del altar, lejos de las escaleras, y abrió la puerta lateral a un salón privado reservado para los novios. Adentro, Bella ya estaba esperando. Estaba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados fuertemente contra su pecho, su velo tirado en el respaldo de una silla. Su maquillaje, aunque todavía intacto en su mayor parte, ahora se veía pesado y frío bajo la dura iluminación interior. No se dio la vuelta cuando él entró, pero él sintió que la tensión en la habitación lo envolvía como una cuerda que se tensaba. «Te fuiste», dijo ella rotundamente, su voz más aguda de lo que él nunca la había escuchado. «Te fuiste en medio de nuestra boda, Alex». Él cerró la puerta detrás de él suavemente y se apoyó contra ella por un momento, tratando de encontrar las palabras correctas, sabiendo que ninguna saldría limpia. Necesitaba hablar con ella. Bella soltó una risa sin humor y finalmente se volvió para mirarlo. ¿Hablar con ella? ¿Hablas en serio? ¿Después de todo lo que te hizo? ¿A nosotros? Entra aquí con una niña y de repente los últimos 6 años no significan nada para ti. «Ella no me hizo nada a mí», respondió Alex, su tono bajo pero firme. «Tú lo hiciste». Por una breve fracción de segundo, Bella parpadeó como si no lo hubiera escuchado correctamente. Sus cejas se fruncieron. «Disculpa». Alex tomó una respiración lenta,
Luego se adentró más en la habitación. Mentiste, Bella. Mentiste sobre Emma. Me dijiste que me había engañado. Me mostraste mensajes, fotos, cosas que me convencieron de dejarla. Pero nunca fue verdad, ¿verdad? Su boca se abrió ligeramente. Luego se cerró de nuevo. Cambió su peso, sus brazos cayendo a sus costados. Yo te estaba protegiendo. No me insultes así, dijo él con firmeza. Te creí porque quería creerte, porque era más fácil que enfrentar mis propias inseguridades, pero necesito escuchar la verdad de ti ahora. ¿Mentiste? La voz de Bella tembló con una mezcla de defensiva y desesperación. No me lo inventé. Solo exageré lo que vi. Estaba cerca de ese tipo, siempre enviándole mensajes de texto, reuniéndose con él después del trabajo. Estabas tan cegado por ella. Pensé que merecías saberlo. Alex la miró, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Exageraste? Sacaste fotos de contexto, creaste una historia y me la diste como veneno, sabiendo que me la tragaría, porque confiaba en ti. Y cuando me alejé de ella, cuando intentó explicarse, te quedaste ahí sin decir nada. Durante 6 años, me dejaste creer que me había traicionado. La voz de Bella se elevó ahora, su compostura comenzando a resquebrajarse. Porque te amaba. Siempre te he amado. Y tú, se detuvo. Su voz se quebró. Nunca me miraste de la forma en que la miraste a ella. Ni una sola vez. ¿Sabes cómo se siente eso? Ser la segunda en todo. La segunda en tus ojos. La segunda en tu corazón, incluso cuando yo fui la que se quedó. Alex sintió un dolor hueco subir a su pecho. Hubo momentos en los que se había preguntado por qué las cosas con Bella siempre se sentían un poco raras. Por qué su conexión carecía de la comprensión tácita que alguna vez tuvo con Emma. Pero había hecho a un lado esas dudas, centrándose en cambio en la estabilidad, la conveniencia, la ambición compartida. El amor, pensó, seguiría. Ahora, al escuchar a Bella admitir lo que había hecho, entendió por qué ese amor nunca llegó. No me amabas, dijo, más triste que enojado. Querías ganar. No te importó a quién tenías que pisar para lograrlo. Ella se veía herida, sus labios temblaban, sus ojos se empañaban con lágrimas que no quería que él viera. Eso no es justo. No lo es, dijo él en voz baja. Nada de esto es justo. Me manipulaste, Bella. Tomaste algo real y lo convertiste en una mentira. Y por eso, perdí 6 años con la mujer que amaba y con una hija que ni siquiera sabía que existía. Bella retrocedió como si la hubiera golpeado. ¿Te vas a ir por ella, después de todo este tiempo? No me voy por ella, dijo él. Me estoy alejando de una vida construida sobre el engaño. No sé qué va a pasar con Emma. Puede que nunca me perdone, pero se lo debo a ella y a Lily. Intentarlo. Y me lo debo a mí mismo. Dejar de vivir en una mentira. Durante un largo momento, el único sonido en la habitación fue el tic-tac del ornamentado reloj en la pared. Las lágrimas de Bella finalmente se derramaron, pero las limpió rápidamente, su mandíbula apretada. No puedes salir y hacerte la víctima, Alex. Tú dejaste que sucediera. Él asintió lentamente. Lo hice. Asumo la responsabilidad de eso, pero he terminado de fingir. Estuve con la persona equivocada, y por primera vez en años lo creí. Ella no es solo un recordatorio del pasado, es una oportunidad para ser mejor de lo que fui. Bella se dio la vuelta, sus hombros rígidos. No había nada más que decir.
El silencio entre ellos ahora no era tenso, era definitivo. Alex caminó hacia la puerta, su corazón pesado pero claro por primera vez en mucho tiempo. Mientras la abría, miró de nuevo a la mujer con la que casi se había casado, su figura silueteada en la luz que se desvanecía. Ella no se dio la vuelta, y él no esperaba que lo hiciera. Salió al pasillo, cada paso resonando en el espacio vacío. La boda había terminado. La ilusión estaba rota, y frente a él, por primera vez en años, esperaba algo real. Los días que siguieron fueron pesados y desorientadores. Los medios, aunque no invitados a la boda, habían recogido rápidamente la historia una vez que los invitados comenzaron a filtrar detalles. Gigante de la tecnología, boda que termina en escándalo. Novio fugitivo enfrenta sorpresa de paternidad. Vieja llama regresa con niña secreta. Alex trató de no mirar los titulares, pero estaban en todas partes, en cada conversación susurrada, en cada cambio de atención cuando entraba en una habitación. Canceló reuniones, pospuso apariciones públicas y entregó el control diario de la compañía a un director de operaciones. Por primera vez en años, se desconectó de la vida que había construido tan cuidadosamente porque necesitaba espacio para respirar. Se retiró a la cabaña que poseía en el norte del estado de Nueva York, un lugar tranquilo que no había visitado desde los primeros días de la compañía, cuando el alivio del estrés había significado caminar en el frío, cortar leña, hacer café en una estufa de gas en lugar de verterlo de una máquina en una suite de lujo. La primera noche allí, no durmió. Se sentó en el porche de madera, envuelto en una manta, observando las estrellas y pensando en todo lo que había perdido y todo lo que había aceptado ciegamente como verdadero. Pensó en los ojos de Emma cuando lo miró afuera de la capilla, no amargos, no llenos de odio, sino cansados, como alguien que había cargado demasiado durante demasiado tiempo. Pensó en la voz de Lily, la forma pequeña pero poderosa en que se había parado frente a una sala llena de adultos y le había dicho que estaba cometiendo un error. En el silencio de las montañas, los recuerdos comenzaron a regresar, no los retorcidos por la traición y el orgullo, sino los reales. Las noches en su primer apartamento, cuando Emma se sentaba con las piernas cruzadas en el mostrador de la cocina y hablaba con él sobre el futuro, mientras él escribía en su computadora portátil. La forma en que ella siempre le dejaba pequeñas notas en el refrigerador, incluso cuando se peleaban. La mañana en que ella le compró un traje para su primera reunión con un inversor, sujetando las mangas ella misma porque eran demasiado largas, y la forma en que lo miraba, siempre viendo más que solo quién era él en ese momento, siempre creyendo en quién podía llegar a ser. Una vez le había prometido el mundo, y cuando ese mundo comenzó a materializarse, la había excluido de él. La culpa era abrumadora, no solo por lo que le había hecho a Emma, sino por los años que se había perdido con Lily. Se preguntó cuáles habían sido sus primeras palabras, si le gustaban los dibujos animados o los documentales de la naturaleza, si alguna vez había preguntado dónde estaba su padre y por qué él no estaba allí. Ese pensamiento lo golpeó con más fuerza. No solo había perdido un padre, sino que había crecido creyendo que no tenía uno en absoluto, o peor, que él no la había querido, y en cierto modo lo había hecho. Había tomado una decisión, basada en mentiras, y la había dejado en pie durante 6 años. Para el cuarto día, comenzó a escribir. Llenó página tras página de un cuaderno con cartas que no sabía si alguna vez enviaría. Cartas a Emma,
a Lily, a sí mismo. Escribió cosas que nunca había dicho en voz alta, cosas que lo avergonzaban, cosas que lo hacían llorar cuando las volvía a leer. Escribió sobre el miedo, lo asustado que había estado de perder el control, de ser un tonto, de amar a alguien tanto que lo aterraba. Y también escribió sobre la esperanza, por muy frágil que se sintiera. Se dio cuenta de que el imperio que había construido, la imagen que había mantenido, la reputación que había defendido, nada de eso importaría si no podía mirar a su hija a los ojos y mostrarle que era más que el hombre que desapareció. Tenía que ganarse esa oportunidad, no exigirla. Tenía que demostrarle a Emma que no solo estaba de vuelta por culpa o nostalgia. Tenía que demostrar que había cambiado. Así que hizo un plan, no un gran gesto o una declaración dramática, sino algo real. Llamó a su asistente y le pidió que enviara todo lo que Lily pudiera necesitar. Una colección de libros para niños, material de arte, rompecabezas, incluso un kit de ciencias para principiantes. No tenía idea de lo que le gustaba, pero estaba dispuesto a intentarlo todo. Luego se acercó a Emma. Su mensaje era simple. No pidió perdón. No pidió ver a Lily. Solo escribió: «Estoy listo para escuchar. Cuando estés lista para hablar». Esperó. Pasaron los días, luego una semana, luego 10 días. Comenzó a pensar que tal vez ella nunca respondería y no la culparía. Pero en el 11º día, llegó un mensaje. Solo una línea. Pasa el sábado, mediodía. No llegues tarde. Y así, una puerta se había abierto. No de par en par. No lo suficiente como para entrar sin precaución, pero lo suficiente como para vislumbrar lo que aún podría estar esperando al otro lado. El sábado llegó con un cielo gris y una llovizna constante que desdibujaba los bordes de la ciudad, mientras Alex conducía por las calles familiares de Brooklyn. Habían pasado años desde que había visitado esta parte de la ciudad. Años desde los días en que él y Emma habían vivido en un apartamento de una habitación encima de una panadería ruidosa que hacía que toda la cuadra oliera a canela caliente. Ahora, los vecindarios estaban más limpios, más pulidos, y sin embargo, algo en las calles aún zumbaba con el mismo tipo de vida tranquila que una vez compartieron. Se estacionó a media cuadra de la dirección que Emma había enviado y se sentó en el auto durante unos minutos, mirando el modesto edificio de piedra rojiza, con sus escalones astillados y macetas en los alféizares de las ventanas. Su corazón latía con fuerza, no por nervios en el sentido de los negocios. Esto no era un trato, ni una presentación, sino por la aterradora conciencia de que lo que esperaba detrás de esa puerta podía cambiarlo todo. Cuando finalmente se obligó a salir y subir las escaleras, dudó una última vez antes de tocar el timbre. El sonido resonó débilmente en el interior, y un momento después, escuchó pasos ligeros acercándose. La puerta se abrió con un crujido, y allí estaba ella, Emma. Se veía diferente pero también igual, de una manera que lo sobresaltó. Su cabello estaba recogido en una simple trenza, y vestía jeans y un suéter holgado, sin maquillaje. Pero había una fuerza tranquila en ella, ahora que no había estado allí antes. Su expresión era cautelosa, pero no hostil. No sonrió. No lo invitó a pasar de inmediato. Solo lo miró como si estuviera tratando de medir cuánto del hombre, que una vez conoció, todavía vivía dentro de la persona que estaba frente a ella. «Llegas a tiempo», dijo, haciéndose a un lado. Él asintió con un gesto pequeño e inseguro. «Me pediste que no llegara tarde».
Entró en una sala de estar pequeña, pero cálida, llena de libros, juguetes esparcidos y mantas suaves colgadas sobre el sofá. Había un suave olor a lavanda en el aire, y algo más, tal vez vainilla. En la mesa de café había un libro para colorear para niños, a medio terminar, y un par de zapatillas pequeñas estaban tiradas cerca del borde de una alfombra de lectura. Estaba habitada, era real, y lo golpeó como una ola de todo lo que se había perdido. «Lily está en su habitación», dijo Emma mientras cerraba la puerta detrás de él. «Sabe que estás aquí, pero le dije que no tenía que salir de inmediato». Alex asintió de nuevo. No podía dejar de escanear la habitación, absorbiendo todos los pequeños detalles que gritaban de una vida que había continuado sin él. Una fotografía en un estante le llamó la atención. Era de Emma y Lily tomada en lo que parecía un picnic, ambas riendo, con el viento en el cabello. Sintió un dolor en el pecho que era en parte asombro, en parte culpa. Emma se sentó frente a él y le indicó que hiciera lo mismo. «No voy a pedirte que me expliques nada», dijo con calma. «No quiero disculpas ni discursos. Solo quiero que seas honesto sobre por qué estás realmente aquí». Él no dudó. «Porque vi sus ojos», dijo suavemente, «y eran los míos. Y me destruyó darme cuenta de que me he perdido todo. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primer día de escuela, y porque recordé la forma en que me mirabas, lo mucho que confiabas en mí y lo rápido que tiré eso. No puedo arreglar el pasado, Emma. Lo sé, pero puedo ser mejor de ahora en adelante. Quiero conocerla, y quiero que ella me conozca, no como a un extraño, sino como a su padre». Emma lo estudió durante mucho tiempo. Su expresión no cambió, pero algo detrás de sus ojos se movió. No estaba lista para perdonar, pero estaba escuchando. Eso era más de lo que él había esperado. Luego, desde el pasillo, resonaron pequeños pasos. Lily apareció al borde de la puerta, sosteniendo un conejo de peluche en un brazo y vistiendo leggings morados con una camiseta de superhéroe descolorida. Su cabello estaba un poco desordenado, como si hubiera estado acostada, y sus ojos, esos ojos inconfundibles, lo miraron no con miedo, sino con cautelosa curiosidad. «Hola», dijo ella en voz baja. Alex se levantó lentamente, con cuidado de no hacer movimientos bruscos. Se agachó a su nivel, tratando de mantener su voz firme. «Hola, Lily. Me alegro mucho de verte». Ella apretó a su conejito un poco más fuerte, pero dio un pequeño paso hacia adelante. «¿Me trajiste algo?» Él parpadeó, sorprendido, y sonrió débilmente. «En realidad, sí. Traje una caja de cosas, pero la dejé en el auto. Libros y rompecabezas. Y bueno, no sabía lo que te gustaba. Así que compré un poco de todo». Ella asintió como si esto fuera aceptable y miró a Emma, quien le dio un asentimiento tranquilizador. Después de una pausa, Lily cruzó la habitación lentamente y se sentó cerca de la mesa de café. Sacó un crayón y comenzó a colorear de nuevo, sin decir nada más. Pero cuando comenzó a tararear en voz baja para sí misma, era una melodía que Alex reconoció, una canción de cuna que solía tararearle a Emma hace años. Ella debió habérsela cantado a Lily. Se le hizo un nudo en la garganta. Emma se inclinó en voz baja. «Esa es una buena señal», susurró. «No tararea cuando se siente incómoda». Él tragó con fuerza. «Es increíble». «Sí, lo es». Alex no insistió. Se sentó cerca y la vio colorear. Le hizo algunas preguntas suaves, sus animales favoritos, su color favorito, y escuchó con cuidadosa atención,
cuando ella respondió. Lentamente, sus palabras se volvieron más seguras y su mirada se detuvo en él un poco más cada vez. En un momento, ella le entregó un crayón y le dijo, «Colorea esta parte. No te salgas de las líneas, ¿vale?» No era mucho, pero era más de lo que podría haber pedido en el primer día. Pasaron 1 hora juntos, y cuando Emma dijo que era hora de la merienda de la tarde de Lily, la niña se levantó y se estiró. Luego se volvió hacia Alex. «Puedes volver», dijo con naturalidad, «pero la próxima vez trae algo para el señor Conejito también». Alex sonrió, incapaz de detener la calidez que subía a su pecho. «Lo prometo». Mientras Emma entraba en la puerta, no dijo mucho, pero antes de que él se fuera, ella lo miró, su voz más suave de lo que había sido en toda la tarde. «Le agradas», dijo. «Eso no significa que confíe en ti, todavía, pero le agradas». Él asintió. «Me ganaré el resto, el tiempo que sea necesario». Emma no sonrió, pero esta vez tampoco apartó la mirada. Mientras salía a la lluvia y caminaba de regreso a su auto, empapado y con frío, Alex sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza real. Las siguientes semanas se desarrollaron en silencio, pero con un sentido de propósito que Alex nunca había experimentado antes. Sus días, una vez llenos de llamadas de conferencia, reuniones de alto riesgo y cenas de gala en torres de cristal, ahora estaban marcados por ritmos más lentos. Comenzó a ajustar todo: su horario, sus expectativas y, sobre todo, su definición de éxito. Las mañanas las pasaba revisando las actualizaciones de la compañía de forma remota, pero a primera hora de la tarde, a menudo estaba en el edificio de Emma, a veces solo para una visita corta, otras veces para una noche completa con Lily. Cada vez llegaba con algo diferente: un juego de mesa, un kit de experimento científico, un nuevo libro de cuentos, o simplemente él mismo, listo para sentarse en la alfombra y colorear fuera de las líneas, si eso era lo que Lily quería. Emma se mantuvo cautelosa. Sin embargo, algo tácito comenzó a cambiar entre ellos. Ya no se quedaba en la misma habitación cada minuto de sus visitas, ocasionalmente confiando en él para pasar tiempo a solas con Lily, mientras ella hacía recados o leía en voz baja en otra habitación. Sus conversaciones también se hicieron más largas, pasando de la logística sobre el horario de Lily y sus preferencias alimenticias a pequeños recuerdos, fragmentos de la vida que una vez habían compartido. Alex no presionó. Sabía que cualquier cercanía que estuviera regresando tenía que venir de forma natural, y no porque él esperara borrar el pasado. Hubo cosas que no se pudieron deshacer, pero también hubo cosas que se pudieron reconstruir, ladrillo por cuidadoso ladrillo. Una tarde, después de que Lily se durmiera en su regazo mientras veían una película animada, Emma entró en la sala de estar y se quedó en silencio en la puerta. Observó la escena por un momento, con los brazos cruzados sobre el pecho, no como una barrera, sino como alguien que sostenía algo cerca. Cuando Alex movió suavemente a Lily al sofá y la cubrió con una manta, Emma finalmente habló. «Nunca se ha dormido así con nadie más que conmigo», dijo en voz baja. Alex no levantó la vista de inmediato. Ajustó la manta sobre los hombros de su hija y susurró. No sabía cuánto necesitaba esto, hasta que sucedió. Emma se sentó en el borde de una silla frente a él, su expresión ilegible. «Sabes, solía ensayar lo que diría si alguna vez volvieras. Me imaginaba gritando, tirando cosas,
diciéndote cuánto te odiaba. Él la miró ahora, el dolor de sus palabras agudo, pero merecido. Pero cuando finalmente sucedió, continuó ella, no pude hacer nada de eso, porque no eras quien recordaba. Estabas cansado, perdido, y la miraste como si hubieras visto un milagro. No estaba preparada para eso. No sabía lo que me estaba perdiendo, dijo él. Pero en el momento en que la vi, no pude dejar de verlo. Todo lo demás se desmoronó después de eso. Emma asintió lentamente. Luego metió la mano en el cajón de la mesa auxiliar y le entregó un pequeño sobre. Esta fue la carta que escribí la noche en que me enteré de que estaba embarazada. Nunca la envié. Pensé que no merecías leerla, pero te la doy ahora, porque creo que estás intentándolo. Él tomó la carta con manos temblorosas, pero no la abrió. En cambio, la sostuvo contra su pecho. Gracias. Esa noche, cuando regresó a casa, no fue directamente a la cama. Se sentó en su escritorio, el sobre sin abrir todavía en sus manos, y luego, por primera vez desde que su mundo se había puesto patas arriba, tomó una decisión que no giraba en torno a Emma o Lily, sino a algo más grande. Diría la verdad. Toda. A la mañana siguiente se puso en contacto con un periodista en el que confiaba, no un escritor de tabloides, sino alguien que había seguido su carrera desde los primeros días. Se reunieron en una oficina tranquila, lejos de las cámaras y el glamour. Cuando la grabadora se encendió, Alex comenzó a hablar con una voz tranquila y honesta, que lo sorprendió incluso a sí mismo. Contó la historia completa. Cómo una vez había estado enamorado de alguien que lo hacía sentir bien. Cómo ese amor había sido destrozado por una mentira que había aceptado demasiado rápido. Habló de la traición, de la debilidad disfrazada de orgullo y de la niña que no sabía que tenía. Describió el momento en que esa niña se paró en una capilla y detuvo la decisión más importante que casi tomó. Y cómo esa interrupción no fue el final de algo, sino el comienzo de todo lo que realmente importaba. Cuando se publicó el artículo, la respuesta fue más fuerte de lo que esperaba. Algunos lo criticaron, diciendo que debería haberlo mantenido en privado. Otros admiraron la vulnerabilidad. Pero para él, no se trataba de titulares, se trataba de responsabilidad. Quería que Emma supiera que ya no se escondía de la verdad. Quería que Lily, algún día, leyera esas palabras y entendiera que su padre no solo había aparecido cuando era conveniente, sino que había cambiado por ella. Esa noche, no revisó las noticias. En cambio, fue al apartamento de Emma con los bocadillos favoritos de Lily y un blog de dibujo que había comprado, porque ella había mencionado una vez que quería intentar dibujar animales reales. Cuando Lily abrió la puerta, sus brazos se envolvieron inmediatamente alrededor de sus piernas. Emma se paró detrás de ella con una sutil sonrisa, pequeña pero real. ¿Leíste el artículo?, preguntó él suavemente. Sí, respondió ella. Fue valiente. No, dijo él. Fue tardío. Y en ese tranquilo intercambio, sin grandes declaraciones ni promesas, algo entre ellos comenzó a sanar. No del todo. No de una vez. Pero algo frágil y nuevo había echado raíces en el espacio que una vez estuvo lleno de silencio. La primavera regresó, como un susurro, suave y constante, como si el mundo mismo estuviera listo para comenzar de nuevo. Los árboles florecieron con delicadas flores rosadas y blancas, y la ciudad, tan a menudo fría y apresurada, pareció moverse un poco más lento bajo la suave luz del sol. Para Alex, esta temporada significó más que solo días más cálidos y chaquetas más ligeras.
Marcó un año completo desde el momento en que todo se había desmoronado, y también un año completo desde que algo mucho más importante había comenzado a echar raíces. Una vida, un vínculo, una familia que nunca esperó recuperar. En los meses que siguieron a su confesión pública y a su entrada constante y paciente en las vidas de Emma y Lily, los pedazos rotos del pasado no se habían desvanecido, pero habían comenzado a encajar de manera diferente. Nunca intentó borrar lo que sucedió. No le pidió a Emma que lo olvidara. En cambio, se presentó, una y otra vez, a través de rodillas raspadas, proyectos escolares, llamadas nocturnas por fiebres y fines de semana pasados, haciendo panqueques con demasiada harina. Estuvo allí cuando Lily tuvo su primer miedo escénico en una obra escolar, y también cuando ganó su primer concurso de arte. Escuchó no solo los interminables pensamientos de Lily sobre delfines y el espacio, sino también los silencios de Emma, que con el tiempo se convirtieron en conversaciones de nuevo. Luego risas, luego algo parecido a la confianza. Su ritmo había cambiado. No había una etiqueta, no había un anuncio. Alex nunca presionó a Emma para que definiera lo que eran ahora. Estaban criando juntos, sí, pero también estaban sanando uno al lado del otro, redescubriendo lentamente las versiones de sí mismos que una vez encajaron tan naturalmente. Hubo noches en las que ella se quedaba en el porche con él, después de que Lily se había ido a la cama, bebiendo té y hablando de todo y de nada. Y luego, una noche, ella se acercó y simplemente le tomó la mano. Sin palabras, solo una aceptación tranquila. Fue el comienzo de algo que ninguno de los dos apresuró, porque ambos sabían lo frágil y precioso que era. No fue hasta que Lily hizo la pregunta directamente que las cosas comenzaron a cambiar de nuevo. Estaban caminando por el parque una tarde, solo los tres, y Lily se había detenido bajo un cerezo en flor. Los miró a ambos con esos agudos ojos azules y preguntó: «Si ambos me aman, y ambos se aman, entonces ¿por qué no somos una familia como los padres de mi amiga Mia?» Alex y Emma intercambiaron una mirada, una de esas largas y tranquilas conversaciones que solo las personas con historia podían tener sin decir una palabra. No es que no tuvieran una respuesta, era que la respuesta finalmente se había vuelto clara. Más tarde esa noche, en su ahora familiar rutina, Emma se acurrucó a su lado en el sofá, Lily dormida en la habitación de al lado. Su cabeza descansaba contra su hombro y él podía sentir la calma constante de su respiración. Se giró ligeramente y susurró: «¿Crees que hemos esperado lo suficiente?» Emma no se movió de inmediato. Luego, sin mirarlo, respondió: «Creo que nunca estuvimos realmente separados. Solo estábamos esperando para volver a encontrarnos, como quienes somos ahora». No fue dramático. No hubo propuestas a la luz de las velas, ni grandes discursos románticos. Fue simplemente una conversación, seguida de una decisión que se sintió como la cosa más natural del mundo. 3 meses después, en una cálida tarde a principios de junio, en un tranquilo jardín rodeado solo por sus amigos y familiares más cercanos, Alex se paró una vez más en un traje de boda. Pero esta vez no había fotógrafos, ni expectativas corporativas, ni un escenario deslumbrante para impresionar. Solo la luz del sol filtrándose a través de las hojas, el suave susurro del aire de verano y una niña pequeña con un vestido de flores corriendo en círculos alrededor de las sillas mientras los invitados se reían. Emma vestía un simple vestido de color marfil, su cabello suelto y sin velo. No necesitaba uno.
Sus ojos contaban toda la historia, y cuando caminó por el sendero del jardín hacia él, sosteniendo la mano de Lily, Alex sintió algo que nunca antes había sentido, ni en su primera, casi boda, ni siquiera en el apogeo de su carrera. Sintió paz, no la ausencia de lucha, sino el conocimiento tranquilo de que todo lo que habían soportado los había llevado hasta aquí, a este momento. Cuando el oficiante le preguntó si estaba listo, Alex no dudó. Miró a Emma, no como la mujer que una vez perdió, sino como la mujer que había elegido dejarlo intentarlo de nuevo. Y dijo, con absoluta claridad, «Sí, quiero». Lily se paró entre ellos mientras intercambiaban votos, sosteniendo las manos de ambos. Ella había pedido ser parte de la ceremonia, y ellos habían aceptado sin dudar. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Lily fue la primera en animar. Los abrazó a ambos y gritó, «¡Ahora somos una familia!». No hubo fuegos artificiales, ni cobertura de prensa, ni una salida dramática. Solo una noche de risas, bailando bajo luces de guirnaldas y una cena tipo picnic que se sintió más honesta y alegre que cualquier recepción de 5 estrellas. Más tarde esa noche, cuando regresaron a casa, Lily se acurrucó entre ellos en la cama, agarrando su conejo de peluche, sus ojos medio cerrados por el agotamiento y la felicidad. Emma se volvió hacia Alex en la tenue luz, su voz apenas un susurro. «¿Sabes cuál es la mejor parte?», preguntó ella. Él la miró, apartando un mechón de cabello de su cara. «¿Qué?». «No recuperamos la vida que perdimos, creamos algo mejor». Y en esa habitación tranquila y ordinaria, llena de un amor extraordinario, Alex se dio cuenta de que ella tenía razón. Algunas historias no terminan, comienzan de nuevo, reescritas por la verdad, la redención y el coraje de elegirse el uno al otro, no por lo que una vez fue, sino por todo lo que aún podría ser.